Matteo Ricci nació en el municipio de Macerata en Italia, aproximadamente en el año 1552. Fue un matemático, cartógrafo y astrónomo, pero, sin lugar a dudas, su labor más destacable es la que ejerció como misionero jesuita. Él comenzó a formar parte de la Compañía de Jesús en 1571 y, desde ese momento, presentó especial interés por embarcarse en misiones evangelizadoras y así poder expandir la fe católica. Es así como termina siendo el primero en llevar la misión católica a China e incluso llega a obtener el reconocimiento de figuras de poder importantes del lugar. Termina siendo aceptado en Pekín, ciudad en la que residirá hasta su muerte el 11 de mayo de 1610. Decidimos realizar este trabajo acerca de él debido a la gran importancia que su figura representa hasta la actualidad, pues fue el primer occidental en generar un verdadero acercamiento e impacto en Oriente respecto a lo relacionado a las creencias religiosas y la fe. Los siglos XV y XVI representan épocas de gran expansión y ansia por descubrimientos desde Europa. Son tiempos de cambios y renovación, no solo políticos, sino en múltiples áreas. Así pues, la Iglesia Católica es una institución que se va a fortalecer luego de la Contrarreforma, de la cual surgen grupos como la Compañía de Jesús, quienes evitan el avance del protestantismo. En ese sentido, junto a los exploradores, encontraremos representantes de órdenes que viajan a convertir a los paganos de otras partes del mundo. Como comenta Richard Lufrano en el segundo volumen de su libro Sources of Chinese Tradition, los contactos entre Oriente y Occidente se dan por dos motivos recurrentes: religión y el comercio. Previa a su llegada a la costa este de China, Matteo Ricci se encontraba en Goa, dictando clases en la universidad desde 1578. Viaja y arriba a Macao, en clave portugués, en 1582, poco después de que se les haya autorizado a los comerciantes portugueses establecerse en este territorio determinado. Con su llegada, se inicia uno de los intercambios culturales y religiosos más importantes en la historia de las relaciones Oriente-Occidente, comandada y ejecutada por el mismo Ricci, quien utiliza métodos ampliamente distintos a los de su predecesor Francisco Javier, el primer gestor de la evangelización, quien muere sin lograr llegar a China. A diferencia de otros misioneros, los jesuitas no buscaban establecer misiones de forma autoritaria, sino que era fundamental realizarlo con una base en la fraternidad, respeto y amabilidad. El objetivo principal, no solo de Ricci, sino el de la Compañía de Jesús en general, era extender el cristianismo a todo el territorio chino. Sin embargo, la particularidad de estos misioneros era que sociabilizaban con las personas indicadas, así hasta poder llegar a entablar con altos funcionarios, no solo para tener mayor presencia en la corte, sino para que estos puedan influir en los pobladores chinos pertenecientes a clases más bajas. Recibe así el reconocimiento de los eruditos de la ciudad gracias a sus avanzados conocimientos en matemáticas, astronomía y geografía. Además, sus conocimientos en la técnica de la mnemotecnia serán de gran ayuda para alumnos que participaban en los exámenes imperiales, los cuales se habían instaurado siglos atrás para así poder lograr una mejor posición socioeconómica. Gracias a que era una persona con facilidad de palabra, culto, carismático y afable, se gana el respeto de los eruditos chinos, de tal manera que su trayectoria y estrategias irán cambiando la perspectiva negativa de China respecto a Europa, luego de la mala fama que habían legado los piratas en las costas de esta nación. El proceso de evangelización de Matteo Ricci se enmarca en un principio teológico llamado inculturación. Este consiste en la introducción de elementos culturales, adaptándolos a las costumbres y formas del territorio o país con el que se va a tratar, ya que de esta manera Dios se hace conocer en formas comprensibles para las personas. Lo que hace Ricci es respetar las tradiciones y costumbres chinas, así como el pensamiento base de su estructura sociopolítica, es decir, el confucianismo. De esta forma, explica a los habitantes chinos que las doctrinas católicas podrían considerarse parte del pensamiento confuciano. No comunicaban sus intenciones evangelizadoras explícitamente, porque si lo hacían, podían ser expulsados del territorio. Wai Zedong comenta que Ricci trataba de conectar ambas corrientes mediante la cita de clásicos chinos, de tal modo que reforzara la idea de que doctrinas católicas y preceptos confucianos eran compatibles. Por otra parte, se intenta sugerir que las doctrinas católicas son una suerte de complemento del confucianismo. Esto se evidencia, por ejemplo, en una conversación entre Ricci y Gong Dukang, en la que este último admite que durante el reinado de Qin Shi Huang se eliminan escritos sobre términos como el paraíso, el infierno y la retribución, los cuales han estado muy presentes en Occidente, por lo que este sería un motivo por el cual no se encuentren tan familiarizados con las doctrinas católicas. Tang menciona un dato importante respecto a la retribución desde la perspectiva de los confucianos, la cual se refiere a un autocultivo interno con el propósito de lograr una trascendencia interna. A diferencia de los cristianos,
quienes buscan hacer el bien por el Señor de los cielos, es decir, persiguen una trascendencia externa. Este distinto propósito va a dificultar la evangelización de las clases altas chinas. También se propone esta compatibilidad entre el concepto de Dios cristiano y el concepto confuciano del cielo, como si este fuera la fuerza principal que gobierna. El cielo sería el rey y padre de todos, como el Dios cristiano. Residiendo en China, descubre la facilidad de predicar a través de los libros más que por discursos. Elabora un catecismo chino y transcribe escritos importantes al chino como los 10 mandamientos. Si bien había mucha desconfianza hacia los occidentales en el marco del neoconfucianismo, que exaltaba lo chino y despreciaba lo extranjero, el emperador le otorgará permiso para predicar el evangelio a Ricci, quien durante su estadía en China residirá en ciudades como Nanjing, Beijing, Shanghái, entre otras. Como comenta Jonathan Spence, presenta su sistema mnemotécnico y trata de justificarlo a través de ejemplos grandilocuentes y utilizando figuras históricas chinas, pero no logra impresionar a los eruditos. Un elemento decisivo, el cual obstaculizará su proceso de evangelización, será la oposición de un grupo antijesuita, el cual no estaba de acuerdo con los métodos que se aplicaban, ya que los concebían como una forma de olvido de la causa misionera. Es así que en pleno avance progresivo del cristianismo, franciscanos y dominicos se pronuncian en contra de los métodos del jesuita Ricci. Asimismo, los propios chinos no entienden el hecho de no poder venerar a los antepasados, pero sí a un hombre que fue acusado de inmoral, es decir, a Jesús. Matteo Ricci tuvo que establecer una imagen transformada para empezar su proceso de evangelización, pues, si se presentaba como sacerdote católico, no tendría mayor impacto. Es así que decide adaptar su imagen a una apta para la cultura china. Por ello, decidió presentarse como científico, filósofo y amante de esta cultura. Como científico, Ricci, entre los años 1583 y 1589, presenta el mapa del mundo. Los chinos se impactaron, como se señala en Sequeiros, pues se trataba de la primera edición del mapamundi. Otro recurso que emplea es el de mostrar objetos occidentales, tales como relojes, prismas y cuadros, de entre los cuales, posteriormente, le regalaría al emperador Huan quien quedaría encantado con el obsequio y permitiría que Ricci, junto a los misioneros, se puedan hospedar en la residencia para diplomáticos extranjeros. En ese entonces, él es conocido por el nombre de Lima Dou, que significa sabio de Occidente. En 1589 adopta ropajes de monje budista junto con los otros misioneros jesuitas. Ya para 1590, Ricci adopta la imagen de letrado, puesto que era más valorada que la de un monje budista, dejándose así crecer la barba y el pelo. Posteriormente, la traducción al chino de los elementos de Euclides fue la obra que lo hizo más famoso. Matteo Ricci causó un gran impacto a pesar de no ser oriental, gracias a que, como se señaló, tuvo que establecer su imagen para empezar con el proceso de evangelización, orientando esta y enmarcándola en la cultura china. Cuando Ricci murió en el año 1610, había aproximadamente 25.000 cristianos en China, aunque este parecería un número bastante limitado comparado con el legado de otros misioneros en países americanos. Esto no es así, puesto que Ricci tuvo que empezar desde cero, adaptando su imagen a la propia cultura. Si no hubiese hecho esto, no hubiera causado ningún impacto. Los regalos también está detrás del tema también de los regalos, porque a un emperador hay que hacerle regalos para que el emperador pueda efectivamente aceptar la propuesta, ¿no? Los relojes, el clavicordio, ¿no? Una serie de obsequios que los chinos no tenían y que los chinos se asombran, y el emperador se asombra y se vuelve muy cercano a Ricci, ¿no? Entonces surge lo que para Ricci es, yo creo que eso después sería para ustedes en su tema, es el tema de la amistad. Incluso él escribe sobre la amistad, hay un tratado de la amistad, porque él dice que, y los jesuitas en general, ¿no?, que la mejor manera de acercarse a las poblaciones no cristianas, no creyentes, es hacerse amigos de ellos, ¿no? Por eso que la compañía tiene, digamos, con todos los no creyentes, siempre una actitud de mucha apertura, pero sobre todo de buscar su amistad. Gracias a la amistad, ellos van a finalmente poder encontrar las relaciones con la gente. En conclusión, se puede mencionar que el plan que elaboró Matteo Ricci fue realizado de manera satisfactoria gracias a que empleó tácticas novedosas y asertivas para acercarse a las comunidades de China. Él se adaptó a las costumbres que ellos tenían para poder adentrarse y generar lazos, lo cual le facilitará, en parte, predicar e introducir el catolicismo en dicho país. El resultado de esto fue el poder conseguir fundar las primeras comunidades católicas en China. De igual manera, pese a las adversidades que se le presentaron en el camino, él continuó desarrollando su labor de inculturación del cristianismo en la nación.
cabe destacar que lo que le ayudó a tener más prestigio fue la traducción al chino de los 6 primeros libros sobre elementos de Euclides en 1607, al igual que el Mapamundi. Dichos elementos abordan aspectos prácticos, lo cual era lo que más les interesaba a los chinos. Esto permitiría el acercamiento hacia ellos. En esa misma línea, se puede nombrar que Ricci sentó las bases de la ciencia y religión cristiana en China, ya que la ciencia fue un método primordial para propagar la fe alrededor del país. Él supo cómo llegar a las clases dirigentes, dándoles a conocer la ciencia del occidente. A su vez, Ricci trataba de presentar una imagen del cristianismo que era más compatible con la ciencia, ya que era una forma de persuadir y convencer a los chinos con argumentos científicos. Por ende, él se convirtió en un verdadero sinólogo, quien supo profundizar la cultura china y, mediante ella, poder inculcar la religión cristiana en dicho periodo de tiempo, pues supo generar un puente de conexión entre el cristianismo y la sociedad china.